Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desde Boxes, edición Escudería, el tercero que grabamos, que bueno, queremos hacer pues un pequeño homenaje a la Fórmula 1 en estos capítulos monográficos que no tienen nada que ver con la temporada regular y en los que pues estamos recordando momentos de la Fórmula 1 y que hoy venimos con una serie de carreras, de personajes clave en la Fórmula 1. Para charlar en esta ocasión está conmigo Emanuel. Muy buenas, Emanuel. Hola Dani, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con ganas ya, ¿no? De hablar del tema. No lo vamos a desvelar todavía. Juan, estás ahí también con ganas, ¿verdad? Sí, bueno, yo un poco asustado porque como creo que voy a ser el que va a llevar la contraria un poco al resto, al menos en lo que a filias y fobias se refiere, pues no sé, a ver cómo sale hoy. Y que además, como eres el mayor del grupo esta noche, eres el que más memoria vas a tener y más nos vas a corregir. Y también tenemos a Agustín. Buenas, Agustín. Hola, buenas. Con además un episodio que va a ser uno de los más interesantes posiblemente que podamos hacer de escudería, más que nada por el cariño. Efectivamente, yo creo que es no lo hemos sacado de los primeros, va a ser el tercero, pero yo creo que lo teníamos en mente desde hace tiempo. Vamos a descubrir un poco el pastel. Hoy vamos a hablar de la época finales de los años 80, principios de los 90. Ya con esto, cualquiera que haya visto en la Fórmula 1 en esos tiempos sabrá que si he hablado de personajes, vamos a hablar de Senna, vamos a hablar de Prost. Sobre todo vamos a hablar de Senna, que quizá es una referencia más universal. Prost es un poquito menos conocido, pero solo un poquito, y quien lleva la fama en esta época es Senna, y por temas pues tan tristes como es su muerte en el año 94, que quedó marcada en la memoria de muchos aficionados. Como digo, años 80, finales de los 80, principios de los 90, Senna, Prost, y lo que vamos a hacer es, antes de nada, una pequeña pausa, y vamos a empezar a contar cosas de esa época. A modo de introducción y pensando un poco en quien no recuerde esa época o quien quiera pues revivir parte, pues vamos a empezar comentando pues uno de los motivos por los cuales teníamos pendiente hablar de esta época y sobre todo de Senna. En el año 2010 se estrenaba un documental titulado Senna. Obviamente con ese título ya vemos un poco el corte que tiene. No es como la película que ya hemos comentado de Rush, en el cual bueno, pues se habla de una pelea entre dos pilotos, entre Hunt y Lauda, sino que en este caso se habla de la vida de Ayrton Senna, de la carrera de Ayrton Senna, de la muerte de Ayrton Senna y de todas las luchas que ha tenido durante esos años que ha estado en la Fórmula 1 hasta el 94, donde tristemente fallecía en un accidente brutal, en el cual bueno, yo creo que muchos de los aficionados que tenemos pues cerca de la treintena o más, pues recordamos tristemente. Emanuel, ¿qué nos puedes comentar de esta película documental? Creo que la has revisionado recientemente para poder hablar de ella. Pues eso, como tú dices, estrenado en 2010, dirigida por Asif Kapadia, escrita por Manish Pandey. Y bueno, creo que fue el documental un poco que abrió la puerta a que Eccleston permitiera la utilización de imágenes oficiales de Gran Premio, ¿no? Porque hasta la fecha lo poco que se venía haciendo en cuanto a documentales y todo esto estaba un poco, entre comillas, escapado, porque Eccleston no les permitía utilizar las imágenes de los grandes premios, ¿no? Y a raíz de este de Senna, pues
se abrió campo a la utilización de las imágenes reales y fidedignas de los hechos que contaban, ¿no? En el documental, más que película, pues evidentemente el protagonista es Senna y en torno a él pues salen comentaristas de la ESPN, de O Globo, y alguno más, creo. Y también salen las voces de Prost, de Ron Dennis y bueno, de la familia de Senna, su hermana Vivian, y alguna que otra entrevista también, por ejemplo una entrevista muy famosa de Jackie Stewart a Senna, y otros grandes protagonistas, y alguna reunión de estas de los pilotos con la organización antes de empezar la carrera, que bueno, que a veces solemos saber cosas, pero bueno, aquí por ejemplo en Senna vemos, creo que son dos reuniones de este tipo, digamos que un poco marcan el desenlace de hechos importantes en la historia y principalmente en la película, ¿no? Juntamente en lo que pasó y aclaran el contexto. Sí, aclaran el contexto en lo que pasó en Japón, y creo otra fue en Alemania, en el Gran Premio de Alemania. Bueno, cuando lleguemos a eso pues lo comentaremos. Y la película, pues en cuanto se estrenó, que por cierto se estrenó en primero de nada, el preestreno fue en Japón, evidentemente por todo el cariño que tuvieron los japoneses con Senna y toda la historia de Senna con Japón, Prost y todo esto, pues era indudable que se estrenara primero de nada en Japón. Y la película, en cuanto a crítica, le ha ido muy bien, ha recibido, bueno, en lo que es Rotten Tomatoes y IMDb y todo esto, pues tiene de 8 para arriba en la valoración. Y en cuanto a premios, pues también le ha ido bien, se ha llevado unas cuantas nominaciones, y los premios más importantes que ha ganado pues han sido dos BAFTA en el 2012, uno al mejor documental y otro a la mejor edición. Que bueno, pues digamos que para un documental pues serían los premios así más importantes. Pues lo único que les faltaría fue un poco el Oscar, ¿no? Pero llegar a ganar un BAFTA pues no está nada mal. Y de la película poco más, ¿no? O sea que, si os parece, empezamos a comentar sí, que está en YouTube, o sea que se puede ver enterita la película sin más problema que esa, buscarla directamente en YouTube y aparecen incluso varias versiones. Sí, creo. O sea que probablemente quizá deberíamos animar a la gente a que viese el documental primero, o sea, pausase ahora mismo el podcast, viese el documental y después siguiese si es que no lo ha visto. Sí, incluso creo que hay una versión extendida con más metraje de justamente ese metraje creo que es una entrevista que le hacen a Prost, creo, ahora haciendo de memoria, porque bueno, con esto de las versiones, versión extendida, versión corta, pues no sabes al final qué te estás viendo, porque no sabes exactamente cuál es la parte a mayores de la normal. Y sí. No, que no sé cuál he visto yo, pero la que he visto dura casi 3 horas. No sé si es el metraje normal, eso sí que no lo sé. Sí, si viste la de 3 horas, viste el metraje largo, porque yo he visto una de una hora. Sí, prácticamente la ficha dice que son 106 minutos, con lo cual vemos que el metraje extra es bastante interesante buscarlo. Es prácticamente 1 hora más de documental. Bueno, y el documental empieza, pues evidentemente al ser el protagonista Senna, empieza por donde empieza Senna, ¿no? Empieza por su época en el karting, que él al principio y después también al final del documental dice que el karting ha sido la época, digamos, de
las carreras puras, ¿no? Donde no había nada de política ni de preocuparse del dinero, simplemente de correr. Y justamente una vez en una entrevista en la rueda de prensa le preguntaban cuál ha sido el piloto así que más, con el que más disfrutó pilotando contra él, y fue una de estos de la época de karting, creo que se llamaba Fullerton. Y bueno, pues la película empieza por ahí, y Senna empieza a destacar en el karting y enseguida pues se pasa bien a Europa, y en Europa poco a poco empieza a ser su caminito. Decir que en la mayoría de pues esto de los orígenes de los grandes campeones, pues hay dos vertientes. Una en el que la familia hace todo lo posible para darle al hijo los medios para poder empezar a arrancar en el deporte, y otra vertiente es donde la familia tiene los recursos necesarios y no tiene ningún problema para suministrarle el material para que empiece su carrera deportiva, ¿no? Por hacer el ejemplo, Senna, su familia se lo podía permitir sin ningún problema, y en contraposición, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido y cercano, pues Fernando Alonso, pues su padre tuvo que buscar piezas de no se sabe dónde para armarle el kart para que hiciera sus primeros pinitos, ¿no? Con lo cual... Y Prost tampoco lo tuvo. Vamos, venía de una familia de lo más clase media posible. Y a partir de ahí, como decía, una vez que destaca en los kartings, llega a Europa. En Europa también empieza a destacar en las fórmulas pequeñas, digamos, y da el salto definitivo a la Fórmula 1 con el equipo Toleman. Si no me fallan los datos, llega Toleman, y digamos su primer punto caliente de la carrera de Senna es el Gran Premio de Mónaco con Toleman, un gran premio donde, bueno, una temporada donde el dominador es Prost con McLaren, nadie le tosía, pero en ese Gran Premio de Mónaco aparece algo que ha estado muy de la mano con Senna, que es la climatología, en este caso la lluvia. Un Gran Premio de Mónaco pasado por agua, y ese Toleman que llevaba Senna pues era un monoplaza, pues no sé si decir Minardi para la gente sin más contemporánea, pero venía a ser del estilo a priori sin ninguna posibilidad de conseguir ni tan siquiera puntos, y Senna consiguió clasificarse para la carrera, y con la ayuda de la lluvia pues llegó incluso al podium, y finalmente fue segundo tras Prost. Fue una carrera donde digamos que Senna iba comiéndose a todos los rivales que tenía por delante de él poco a poco, hasta un punto donde el rival que tenía por delante era el propio Prost, y creo que a falta de 2 vueltas, una cosa así, pues Prost empieza a levantar a su paso por la meta, levanta la mano diciendo que aquello ya era suficiente, que ya aquello ya era impracticable, y finalmente los comisarios decidieron parar la carrera cuando Senna venía recortándole 2 o 3 segundos por vuelta a Prost, ¿no? Pero Emanuel, ahí hay un tema que es un poco distinto. Por lo que recuerdo, Senna sí que consigue adelantarlo. El tema es un poco como la carrera de Brasil en la que Fernando Alonso quedó tercero, que la carrera se cancela con Senna ya por delante de Prost, pero ante las quejas de... A ver, obviamente, el tema de la visibilidad, del estado de la pista y todo eso, bueno, pues deciden parar la carrera, pero se vuelve a la situación de, si no recuerdo mal, 2 vueltas anteriores. Es decir, cuando Senna todavía iba por detrás de Prost a prácticamente unos 5 o 6 segundos, iba ya a punto de cogerlo, ¿no? Yo creo que no es exactamente así, ¿eh? O sea, yo lo que recuerdo es que cuando faltaba una vuelta, bueno, antes de, no sé, a falta de 2 o 3 vueltas, Prost empieza a levantar la mano diciendo que la carrera debería pararse por la cantidad de agua que estaba cayendo, ¿no?
y cuando llega un momento o algo así en que directamente se para cuando faltaba una vuelta y no llega a cruzar la meta. Lo que pasa es que no sé si ya habían cancelado la carrera o no. El caso es que Senna lo que hace es, en vez de pararse detrás de Prost, lo que hace es continuar. Y entonces llega a cruzar la meta, pero vamos, estamos hablando de 15 metros, o sea, algo así. Yo, según tengo entendido, la carrera ya estaba paralizada y Senna lo que cree es que aunque paren la carrera en esa vuelta, que se debería cruzar la meta, ¿no? Y entonces él se ve ganador porque ve que Prost se queda a la derecha antes de cruzar la línea. Y él sí que la cruza, pero yo creo que es más un error, digamos, de falta de experiencia por parte de Senna el en ese primer momento pensar que ha ganado el título, o sea, que ha ganado la carrera. Y de hecho, no es algo por lo que proteste como sí haría en ocasiones posteriores, cada vez que veía que algo no estaba como él consideraba que debía ser. De todas formas, esa carrera fue el espaldarazo definitivo, o sea, la carrera que puso a Senna en el punto de mira de absolutamente todos. Demostró lo grandísimo piloto que era, demostró que en lluvia no había quien le tosiese y directamente casi podemos decir que dejó en ridículo al resto de pilotos, ¿no? Que era una sensación que, por comentarios del resto, la tenían todos. O sea, con lluvia no hay nada que hacer. Si en seco después se demostraría que era igual de bueno, pues en lluvia ya es que era algo excepcional la forma de pilotar que tenía Senna. Y en un coche, pues eso, o sea, ¿qué sería? No sé si decir un Sauber, quizá, de la época, o menos incluso, ¿no? Sí, aquello era una tartana. Claro, pues eso, o sea, aprovechó las circunstancias y plantó sus narices ahí y a ver quién puede decir que logra un podio en Mónaco, un segundo puesto el primer año y encima con un coche que no servía pues prácticamente, vamos, desde luego no para estar arriba de todo. ¿Os imagináis que en estos campeonatos actuales o con la Fórmula 1 como está ahora mismo, con las diferencias que hay, que un Marussia, algún piloto con un Marussia se den las condiciones que se den en pista, lograr algo así, lograr marcar un hito así? Me parecería inaudito. Sí que el año pasado Bianchi aún consiguió puntuar, pero bueno, claro, hubieron demasiados abandonos y en el mismo escenario, en Mónaco. Es decir, sí es destacable, pero bueno, había más condicionantes por el medio. Pero yo creo que algo así, aunque era un coche igual, no de primera fila ni de los mejores, sí que era igual algo que realmente los pilotos podían intervenir, tenían participación en el éxito o en el fracaso de un coche, que igual ahora mismo no se nota tanto. Sí, sobre todo si encima aparecía la lluvia, pues el piloto tenía aún, si cabe, ya de partida, como tú dices, más protagonismo, ¿no? Y como decía Juan, fue el disparadero para que cambiara de equipo a la temporada siguiente y dejara a Toleman y fichara por Lotus, un equipo que ya había ganado algún que otro campeonato del mundo, el Lotus de Colin Chapman, y que bueno, ya tenía aquello, ya tenía más percal y para un Senna que aún acababa de empezar su carrera deportiva en la Fórmula 1. Y de hecho, a las primeras de cambio, en el Gran Premio de Portugal consigue su primera victoria en la Fórmula 1 en una carrera nuevamente en Estoril, el Gran Premio de Portugal pasada por agua, donde dobla absolutamente a todo el mundo, menos al segundo, demostrando que pues bueno, que aquello en agua no hay por dónde cogerle y bueno, sentando un poco cátedra, al menos en lluvia, ¿no? Pero ya, digamos que ya se veían maneras, ¿no? Un piloto excesivamente rápido y solo tenía una meta que era la victoria. Una cosa que no dijimos antes, cuando estaba en Toleman, cuando debutó en Fórmula 1,
su compañero de escudería era un venezolano, Johnny Cecotto. Lo hago referencia porque ya que no está OJ aquí para comentarlo y sí que, bueno, mantenemos ese patriotismo, pues comentar que sí que empezó en Fórmula 1 compartiendo equipo con un venezolano. Senna continuaría en Lotus unos años más, pero Lotus también se le quedaría pequeño y el equipo de referencia pues de la época, que sería McLaren, pues enseguida decide juntar a Prost y Senna en su equipo, y Senna pasa a dar el cambio de Lotus a McLaren, ¿no? Previamente decir que en el 87, justamente antes de fichar por McLaren en el 88, Senna consigue la primera de sus la primera de sus 6 victorias en Mónaco, ¿no? Como decía, en el 88 firma con McLaren, un McLaren donde el rey en teoría era Prost y Senna venía un poco a hacer de acompañante, aunque bueno, viendo cómo fue sus años en Lotus y tal, pues Prost en teoría no se debería relajar, ¿no? En principio, ¿no? Y el 88 pues fue ya hemos hecho referencia muchas veces en el podcast, pero fue una temporada pues casi como las de Mercedes estos años, ¿no? Donde el MP4 arrasa y McLaren, llevado de la mano del duelo Senna-Prost, pues consigue todas las victorias menos una, creo. Y bueno, pues todas las poles y bueno, y la temporada redonda para McLaren. Y ese año, el 88, bueno, muy recordado, sobre todo por el coche, el MP44, coche de estos míticos que pasan a la época de la Fórmula 1 por su situación de dominancia. Y también ese año pasará la historia porque pues ese desencadenante del duelo, digamos que entre comillas más, yo creo que más recordado por todos, ¿no? Al menos de los últimos 30 años, ¿no? El duelo Prost-Senna, que empieza a fraguarse esa temporada, ¿no? Un año donde Senna gana el título, Prost pues se debe conformar con el segundo puesto, pero claro, las cosas no iban a quedar así en lo que sucedió en el 88 y la temporada a seguir las cosas se pondrían aún más picantes. Sí, bueno, hablando así de enfrentamientos parecidos, ¿no? Yo casi lo único así que podría recordar sería la temporada que coincidieron Fernando Alonso y Hamilton, precisamente también en McLaren, ¿no? Pero bueno, las diferencias son bastante distintas. Para empezar ese primer año de los dos, por supuesto Prost tenía sumo respeto por Senna, lo veía como una amenaza, pero de alguna manera confiaba todavía en poder utilizar sus propias armas para poder batirlo. En el sentido de que, bueno, estamos hablando de dos pilotos que eran totalmente diferentes, ¿no? Prost era un piloto sumamente cerebral, el típico piloto que va siempre por el sitio, que no comete errores, que se estudia los circuitos, que se estudia el coche, que sabe lo que puede hacer y lo que no, y se aferra a eso, y es la regularidad y el no cometer errores, esa constancia la que lo llevaba a ser tan grandísimo piloto, ¿no? Y Senna, al revés, era algo mucho más visceral, era más gano por derecho divino, era todo empuje, todo una conducción muchísimo más innata incluso, ¿no? Y bueno, pues Prost, por ejemplo, al final de ese año se da cuenta de que cuáles son, en qué lo aventaja Senna, y por otro lado que sus armas pues Senna también las está utilizando. O sea, se quejaba de que lo que hacía Senna era coger la configuración que le daba al coche Prost, y eso pues claro, iba en contra del propio Prost, con lo cual cuando empiece la siguiente temporada
será una temporada en la que no se hablarán, en la que todo es secreto, o sea, cada vez que hay una reunión, pues cuentan las anécdotas, ¿no?, de que llegaban a tener reuniones de 4 y 5 horas simplemente porque no querían, o sea, los briefings con el resto de ingenieros, ninguno quería marcharse antes de la reunión, no fuera a ser que el otro obtuviese algún tipo de ventaja en lo que fuera, ¿no? Y bueno, la tensión por todo lo alto, y esta quizás sí que podría recordarnos un poquillo más a la de Alonso con Hamilton, ¿no? Aunque también las circunstancias fueron muy distintas, porque yo entiendo que al menos en esta época McLaren sí que tenía un papel neutral, ¿no?, en la lucha de estos dos pilotos. Neutral, pero en el caso de cuando llegó Senna a McLaren, igual estaba bastante apoyado por Honda, es decir, que Honda sí que ¿cómo se dice? No decidía, pero sí que uno de los motivos o una de las condiciones que creo que pusiera Honda cuando empezó en el 88 con McLaren era tener de piloto a Senna. Entonces, igual no por parte de McLaren, pero sí por parte del motorista, sí que estaba a favor de Senna. Sí, pero lo que quiero decir es igual, que por eso la a mí neutralidad. me extraña que en aquella época pues los coches, o sea, el trato fuese distinto de un piloto con respecto a otro, ¿no? En el que, o sea, recordamos, o sea, lo tenemos todos en mente, ¿no? Todas las jugaditas que le estuvieron haciendo a Fernando ese año que compartió escudería con Hamilton. Siempre que había algo era para Hamilton, ¿no? O, bueno, pues somos todos conscientes de lo que ocurrió, no hace falta recordarlo. Y no creo que esa situación se diese al menos en esta temporada. Después yo creo que sí que McLaren tomaría un poco más de partido por Senna, pero bueno, probablemente el genio del piloto fuese la razón, ¿no? O sea, que realmente... Bueno, afortunadamente no sabemos el 100% de todas las historias. Digo afortunadamente porque sin la especulación y teorías, pues la cosa sería muy aburrida, ¿no? O sea, ¿qué pasó entre Senna y Prost y Ron Dennis y tal en el equipo? Pues sí, se han contado historias, ha habido este propio documental, etcétera, etcétera, pero a ciencia cierta lo que pasó solo saben ellos. Y ellos, cada uno tendrá su propia versión. Y lo mismo pues con Hamilton y Alonso y derivados. O sea que afortunadamente y a veces no tan afortunadamente, pues aún hay cierto margen para especular, ¿no? Como decía Juan, en el 91 las cosas estallan definitivamente, ¿no? Porque ya en la segunda carrera en Imola, justamente Imola, supuestamente Senna rompe un pacto con Prost. El pacto decía que aquel que llegara primero, saliera primero de la primera curva, pues iba a ganar, ¿no? Partiendo de la base de que McLaren eran claramente superior y el propio duelo de Senna y Prost, habría un universo, una brecha en el continuo espacio-tiempo, porque había dos mundos, Prost-Senna y el resto de la parrilla, ¿no? Y la parrilla no eran cuatro mataos ahí que les daban la posibilidad de correr, ¿no? Sino que en la parrilla había Nigel Mansell, Piquet, un Niki Lauda que ya estaba enfilando la retirada y otros pilotos digamos que de pedigrí, ¿no? Niki Lauda ya en este año yo creo que ya se había retirado, pero bueno, que no eran mancos el resto de competidores. Y como decía, en este Gran Premio de Imola se rompe ese supuesto pacto, porque en la primera salida sale Senna bien, consigue pasar la primera curva primero, pero hay un accidente de Gerhard Berges y se hace una resalida, y en la resalida consigue salir primero de la primera curva Prost, pero Senna lo adelanta durante la carrera y Prost decide a partir de ahí romper al menos la relación personal con él, que
yo creo que bueno, fue la gota que un poco colmó el vaso, porque ya digamos que la situación deportiva era tan, la rivalidad era tan que mantener una relación personal, ya aquello ya, vamos, es impensable, ¿no? Y encima juntado a esto, pues ya se acabó, ¿no? Seguían teniendo la típica relación técnica en teoría, aunque también, como comentaba Juan, pues a partir del 88, cuando Senna consigue el primer título, las cosas ya se empiezan a quedar en cajas de arena, que de ahí no salen las cosas. Justamente cuando, con el paso de los meses y tal, de un equipo donde el rey fue Prost, Senna se lo fue un poco como un simbionte, ¿no? Se lo fue acumulando todo el personal de un poco de la escudería, se lo fue ganando, ¿no? Sobre todo los japoneses de Honda, que bueno, en Japón tienen veneración por Senna, ¿no? Y los ingenieros de Honda se quedaron pasmados con Senna, y un poco al final el equipo, después lo veremos por cosas que pasó precisamente al final de esta temporada, pero al final el equipo en cierta manera se decantó por Senna. Yo creo que al menos, después lo hablaremos, pero claramente, ¿no? La situación después de esto, pues se fueron repartiendo victorias, etcétera, hasta llegar a un poco el desencadenante de un poco del documental y un poco de la historia de los títulos del 88, no, del 88 no, del 89 y del 90, ¿no? Que es el Gran Premio de Japón, la penúltima cita del campeonato, que justamente en estos años, tanto 89 como 90, se van a bueno, y el 91 también, ¿no? Cuando se va a decidir el título, ¿no? Justamente en este 89, ¿cómo era la cosa? Si se retiraba, si no acababa la carrera Senna, era... No, Senna tenía que ganar. O sea, realmente el penúltimo Gran Premio era el de Suzuka y después venía Australia, aún quedaba una carrera más. El tema era que para seguir manteniendo las posibilidades de ganar el título, Senna tenía que ganar. Y directamente, si no acababa la carrera, pues ya no tenía nada que hacer. Entonces eso, tenía que ganar para seguir aspirando al título. Sí. No sé exactamente cómo era la diferencia de puntos, pero vamos. Sí, si no... Aún quedaba, después de Japón, aún quedaba otro. Sí, la situación era, si no acababa, pues ya era matemáticamente Prost campeón, ¿no? Y bueno, la carrera, pues otro duelo entre Prost y Senna, hasta llegado en una vuelta donde se encuentran en la chicane del Triángulo de Casio, donde Senna intenta adelantar a Prost, y justamente al entrar en la primera parte de la chicane, pues se produce el contacto, un contacto donde los dos coches quedan más o menos tocados. Prost enseguida se baja del coche, lo deja allí y se va para boxes, y Senna se mantiene en el monoplaza y le insiste a los comisarios que salen rápidos y veloces a remolcar los coches para apartarlos de la pista, de que lo empujen y que tiene el coche activo, funcionando, y que puede reemprender la marcha a la carrera y continuar con el Gran Premio, ¿no? Finalmente los comisarios lo ayudan, lo empujan, coge la escapatoria de esa chicane y acaba la carrera ganándola, ¿no? Mientras que Prost, pues, que a mí me llamó la atención eso, ¿no? Que enseguida, al producirse el contacto, se baja del coche y mira así un poco con recelo lo que pasa con Senna, mientras los comisarios le ayudan, y enseguida se va. Yo es que me imagino que ahí Prost, es la sensación que tengo yo, ¿no? Un poco dijo, bueno, ya está otra vez como siempre, porque claro, el estilo de conducción de Prost era un estilo de Senna era un estilo muy agresivo. El único puesto que le servía a Senna era el primero. O sea, él dijo la famosísima frase, ¿no? De el segundo es el primero de los perdedores. A Senna solo le valía ganar, algo que es de encomiar, por supuesto. Pero bueno, eso hacía que las maniobras no siempre fuesen todo lo limpias y todo lo seguras
que el resto de pilotos pues normalmente aceptaban. Me imagino que Prost dijo, bueno, este ya está como siempre, nos hemos salido de... me ha dejado fuera de carrera, y el tío pues ya se baja del coche como diciendo, mira, pues ahora ajo y agua, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ve que Senna no se rinde para nada en absoluto, que continúa la carrera, y entonces es cuando se preocupa y pasa lo que me imagino que contarás ahora. Sí, lo que pasa es que Senna, como decía, gana la carrera. Bueno, se produce lo típico, ¿no? Que la ceremonia del podio, y el podio se retrasa minuto tras minuto tras minuto, y finalmente sale la FIA diciendo de que descalifican a Senna, con lo cual pues adiós título para Senna, y el campeón del mundo es Prost, ¿no? La razón por la descalificación de Senna es, en teoría, que se saltó la chicane y no ha hecho toda la distancia de carrera estipulada, con lo cual se produce la descalificación, ¿no? Pues ahí hay teorías, ¿no? El presidente de la FIA de la época era Jean-Marie Balestre, francés, al igual que Prost. El apodo del profesor de Prost supuestamente se lo han dado porque hacía lo justo y necesario para ganar, ni más ni menos. Si tenía que quedar quinto en una carrera para tener los puntos necesarios para ganar un campeonato, lo iba a hacer, en vez de intentar luchar por puestos más adelante. Y también el apodo del profesor le venía porque se sabía manejar no solo dentro de la pista, que Prost está claro que es uno de los mejores pilotos de la historia, sino también porque se sabía manejar muy bien entre bambalinas en el paddock, ¿no? Y la historia o algunos dicen de que enseguida que se produce el contacto con Senna, Prost se dirige a los boxes, al box de la FIA, y empieza a hablar ahí con los comisarios, etcétera, y al final pues se produce la descalificación de Senna, y si ya la relación entre Senna y Prost estaba en fuego puro, pues aquello fue, no se dieron de tortas. Bueno, al menos que sepamos, ¿no? Al menos que sepamos no se llegaron a dar de tortas, pero la situación desde luego pudiera haber llegado hasta esos extremos, ¿no? Porque evidentemente Senna salió de aquella situación, pues aquello de que, digamos, que poco más que le robaron un título que más o menos pues tenía sencillo ganar, entre comillas, ¿no? Bueno, no sabemos si sencillo, porque aún quedaría todavía una carrera, pero desde luego aquello, sobre todo mirándolo con los ojos de ahora, parece un pucherazo total y absoluto. O sea, eso ahí no cabe duda. Aunque podríamos discutir, ¿no? De hecho, antes de empezar a grabar estuvimos comentando el tema, ¿no? De qué ocurriría con ese accidente si fuese juzgado con las reglas que se hacen ahora. Pero bueno, está claro que en aquella época la razón que dieron para descalificar a Senna pues no parece lógica, porque de haberlo hecho no era el primer piloto que se saltaba una chicane, y sin embargo no descalificaban a todo el mundo que lo había hecho, o sea, sino fue puntualmente en esta ocasión, con lo cual pues sí. Bueno, también hay quien dice que realmente la descalificación, tendríamos que haberlo comprobado exactamente, pero bueno, no es fácil tampoco, que un poco la descalificación vino no solo por eso, sino también porque le ayudaron los comisarios de pista a reemprender la marcha, cosa que no podría ser así. Pero bueno, en todo caso, suena pucherazo, y la consecuencia es que Ayrton Senna queda tan asqueado o ve que siente tanto asco con lo que está ocurriendo con la competición, que prácticamente hasta estuvo a punto de abandonar la Fórmula 1. Sí, aquí, y justo tras pasar esto de Japón, es cuando se produce lo que comentaba antes, ¿no? Que McLaren, bueno, más que McLaren, el mandamás de McLaren, que es Ron Dennis, toma partido, decía antes, yo creo que clarísimamente por Senna. Evidentemente McLaren presenta alegaciones por lo ocurrido, y una de esas
alegaciones, pues Ron Dennis sale a una rueda de prensa y muestra imágenes videográficas con pilotos saltándose chicanes y a los que para nada se le había descalificado del Gran Premio, ¿no? Pese a estas pruebas que presenta McLaren, la FIA se reafirma y siguen con la descalificación de Senna y finalmente capítulo cerrado, al menos ese año. Bueno, no solo eso, sino que incluso lo sancionan por 6 meses. Eso, que, bueno, no tendría repercusiones, pero... Sí, más, aún aumentan el castigo a mayores incluso, sí, como comenta Juan, 6 meses de que le quitan la licencia, pero al final, por cerrar el capítulo del 89, Prost campeón, Senna segundo. Bueno, Senna segundo no, lo descalifican y lo llegan a descalificar de todo, porque el año siguiente llegaría a llevar el número 27, creo recordar, o sea que al final lo echan de todo. Bueno, en realidad sí que quedó segundo, o sea... Sí. Porque la descalificación es a posteriori, ¿no? O sea, bueno, son los 6 meses después. Vamos, al menos aquí en las tablas que estoy consultando yo aparece como segundo, ¿eh? Y bueno, ya llegamos al... Y siempre, un momento, siempre estábamos comparando con la actualidad. Hace un par de años, uno de los primeros años de Hamilton, también hubo una situación similar que Hamilton en una de las rectas de un circuito, no me acuerdo el nombre del circuito, se salió, el coche quedó varado en la puzolana y una grúa lo cogió, lo volvió a poner en pista y reanudó la marcha. Es decir que... Sí, fue la última vez, claro, ¿no? Que se pudo estamos hacer hablando, eso, como ocurría siempre con Hamilton. Que era el último que le permitían hacer la trampita. Que incluso también lo intentó en la fatídica carrera de China, cuando entraba en boxes, que también se quedó en la puzolana, que los comisarios intentaron todos ponerlo en el carril de boxes y al final se dieron por vencido y fue ya ahí cuando comenzó la pérdida de ese campeonato. Bueno, al final, como decía, pasamos al otro año, al 90, sí, al 90, ¿no? Pasamos al 90, evidentemente las relaciones con Prost y McLaren se rompen y cambia de equipo. Aquello ya no iba por ninguna parte y Prost decide marcharse de McLaren y fichar por Ferrari. Un Ferrari que, bueno, pues no, pues como estos años, ¿no? Con Fernando Alonso, pues que no había mucho que no ganaban y bueno, pues estaban a dos velas y con Prost pues intentaban recuperar un título que hasta la fecha se les había privado y que había conquistado con facilidad pasmosa McLaren en manos de Senna o Prost, ¿no? Este año pues Senna, sin un rival tan pegado con el mismo material que él de tú a tú, pues tiene más ¿cómo decirlo? Más poder en sus manos y Prost tiene que, sí, le sigue de cerca, pero no con el mismo potencial en su Ferrari. De hecho, Prost no se cansaría de decir una y otra vez que ese Ferrari pues no era todo lo ideal. Incluso llegó a decir que era un camión, lo que supuso el finiquito. Llegó el finiquito a Prost en la penúltima carrera del 92. No, del 91. O sea que aquello ya Prost acabó bastante mal de Ferrari, ¿no? El caso, en el 90 sí, Senna va bien en el campeonato, pero llegamos otra vez más al Gran Premio de Japón, penúltima cita del año, y aquí la situación se invierte, ¿no? Si no acaba Prost, Senna es automáticamente campeón. Y se vuelve a producir una de estas reuniones de los pilotos con
con la organización, vuelven a discutir lo del año anterior, de la escapatoria de la curva del Triángulo de Casio, y de esto y lo otro, y ponen las cosas claras, ¿no? Y al final aclaran de que eso de que si te saltas la chicane y vas a la escapatoria, tener que dar marcha atrás para volver a dar y la chicane y trazarla, pues es más peligroso que pasar la chicane y que haya ahí un comisario que te pare y pierdas el tiempo suficiente para que no ganar ventaja, ¿no? Poniendo de relieve lo que pasó el año anterior, que fue pucherazo, vamos. Es curioso, ¿no? Que el tema lo saca Nelson Piquet, no es Ayrton Senna el que saca este tema en ese briefing. Y directamente el Senna, debe ser que lo recuerda, se mosquea y directamente abandona el briefing. Dice que no puede soportar el seguir en la reunión, pensando en lo que había pasado el año anterior. No es en esta reunión, no, creo que es en la siguiente, donde Balestre, que estaba presente en todas estas reuniones, pues es muy contundente con sus declaraciones hacia los pilotos, ¿no? Creo que no es en esta cuando dice la mítica frase esta de la mejor decisión es mi decisión. Creo que es en la reunión esta que sale del Gran Premio de Alemania, que tienen que poner unas barreras de neumáticos y Senna le dice que no, que son muy peligrosas porque él había tenido un accidente previamente que dio vueltas de campana al chocar con estas barreras y finalmente por votación democrática, que es lo que decide Balestre, pues deciden retirar los neumáticos y poner unos simples conos en la escapatoria de las chicane del Gran Premio de Alemania, que era en Hockenheim, ¿no? En la versión de esta ultra veloz y que metía miedo, vamos. Bueno, la guapa, porque a la hora está bien, pero la genial era esta, donde era todo a fondo, menos la parte del estadio. Y voy al Gran Premio de Japón, que si no me escapo y me voy por los cerros de Úbeda. En este Gran Premio de Japón, como decía, si no acaba Prost, el campeón es Senna. Y otro punto polémico fue que la FIA decidió cambiar la línea de la pole. En teoría, el que consigue la pole sale por la trazada buena, ¿no? del circuito, que se supone que es la parte limpia, ¿no? Porque así la trazada buena es por donde suelen pasar todos los monoplazas, ¿no? Y resulta que la FIA se le ocurre la gran idea de no, vamos a cambiar esto, y que el consiga la pole sale por la línea interior y el que sale segundo sale por la parte donde suelen trazar todos los pilotos, ¿no? Resultado de esto, se produce la salida del Gran Premio de Japón. Primero sale Senna, segundo sale Prost, y en los primeros metros de la salida Prost adelanta a Senna, se sitúa por delante de él, y justo cuando llegamos a frenada de la primera curva, Senna le consigue ganar el rebufo de Prost, y justo antes de meternos ya en el vértice de la curva, pues Senna hace el intento de adelantarle, más o menos se sitúa casi el alerón delantero a la altura de la rueda trasera de Prost y se produce el contacto. Un contacto que da con Senna y Prost fuera de carrera, y en consecuencia Senna consigue su título mundial y Prost pues acaba su idilio con Ferrari de esta manera un poco triste, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que la FIA así a priori no hiciera amago de investigar nada raro, si la intención de Senna fue directamente sacarlo fuera de pista, etcétera, etcétera, ¿no? Desde luego, viéndolo desde la perspectiva de hoy, como decía Juan antes, con el incidente de la chicane del año anterior, viéndola desde la perspectiva de hoy, parece claro que si las cosas, el mismo hecho sucediera hoy, a Senna se lo hubiera sancionado, o menos yo lo hubiera sancionado, porque, bueno, esto también lo dijo Martin Brundle cuando en Top Gear le dedicaron unos minutos a hablar justamente de este documental previo que se estrenara.
decía Martin Brundle, que fue compañero de Senna en la F2, que Senna siempre te ponía en la encrucijada de dejarte a ti decidir si quieres chocar o frenar y dejarle pasar, ¿no? Y el incidente que vimos en el año pasado, o sea, el año pasado, en el año anterior y este año que estoy comentando en Japón, Senna siempre dejaba al piloto que iba a adelantar la decisión: o chocamos o tú cedes y yo consigo adelantarte, ¿no? Y aquí empezamos. O sea, no sé si vosotros os quedáis con la versión de que todo bien, que todo bien a pachas, Senna intentó adelantarle, se produjo el contacto, mala suerte, los dos retirados, o aquí veis clarísimamente de que Senna provoca el contacto y por ende lo echa fuera de pista, sabiendo de que si no acaba voy a ser campeón del mundo, y un poco, entre comillas, venganza de lo que sucedió el año anterior. Bueno, yo tengo clarísimo que fue directamente a por él. O sea, a mí me da la sensación de que a estas alturas Senna estaba ya bastante quemado, tenía miedo de que pudiese volver a perder el campeonato del mundo por algo que no sucediese exactamente en la pista, y entonces dijo: esta vez sí que no se me escapa. Y la forma más fácil era directamente sacar a Prost de la carrera, y directamente fue por él. O sea, yo creo, o sea, un poco lo que acabas de decir, o me dejas pasar o nos vamos los dos, pero sabiendo perfectamente que Prost no se iba a apartar. Recordemos, o sea, bajo mi punto de vista, Senna también es el que causa el accidente el año anterior, pero en esta ocasión es incluso mucho más claro, ¿no? O sea, tenía muchísimo más ganada la posición Prost que con respecto a Senna. El año anterior se puede decir que la trayectoria de Prost antes de coger la chicane no era la que hubiese tomado si no llega a tener a Senna detrás, y podríamos discutir por ahí, pero en este caso claramente Senna va a por él. Y dice, bueno, como sabía que en ese caso de quedar fuera no iban a tomar represalias, entiendo que porque era lo habitual en aquella época en el reglamento de la competición, y dijo, pues nada, lanza de carrera, nos vamos los dos a la calle. Y de hecho se ve que en las imágenes posteriores, ¿no?, a ese accidente, muy bien, Senna es campeón del mundo, está contento porque ha obtenido el título, pero no se le ve, o sea, la cara que tiene no es la de haber ganado un buen lid. Sí, esto es algo que ahora no me acuerdo de su nombre, pero el comentarista, creo que era de la ESPN, comenta, ¿no?, que a Senna no se le veía, en el documental me refiero, no se le veía especialmente ahí exultante, ¿no?, como se le podía ver en otras ocasiones cuando lograba algo muy importante, ¿no? Me imagino que le quemó bastante el tema de que lo hubieran cambiado la línea buena. El izquierda y derecha, ¿no? Exactamente, la buena trazada. Tengo entendido, o sea, que el cambio venía motivado a porque, digamos, si la pista estuviese en condiciones homogéneas en toda ella, realmente desde donde salía el primero pues era más favorable. Pero claro, al estar la pista sucia, entonces es cuando viene el problema, ¿no? Y probablemente Prost, aunque Senna salía muy mal, o sea, el fuerte, lo mismo que en lluvia era un auténtico genio, las salidas no eran lo suyo eran las remontadas y el espectáculo en ese sentido, las salidas no eran lo suyo. Entonces, de todas maneras, Prost probablemente también hubiese quedado primero en esa largada por estar donde estaba, ¿no?, aunque salía segunda. Sí, a todo esto nos fue... Y bueno, es lo que decía eso, que Prost dijo, bueno, esta es la última que me hacen. O sea, no voy a perder el título por un pucherazo. Y directamente me cargo a Senna, a Prost. A todo esto nos fuimos al punto candente del documental y un poco de la historia, que son los grandes premios de Japón, pero otro punto fuerte también fueron los grandes premios de Mónaco, ¿no? Como comentaba antes, y el documental por ahí también empieza por el tema de Toleman y Senna logrando ese segundo puesto, su victoria también en Lotus cuando se pasa a Lotus y su primera victoria, y en Mónaco ya con McLaren en el 88 se produce uno de los
puntos fuertes también, ¿no? Que en la clasificación, cuánto fuera que le quitara a Prost con su mismo coche, que fue segundo, creo que le quitara 1 segundo y pico, una auténtica brutalidad, cuando ya Prost, siendo segundo, le quitaba al tercero otro segundo. O sea, las diferencias eran de auténticos extraterrestres de Senna con el resto del planeta en Mónaco, ¿no? Y en la carrera, bueno, Senna se fue absolutamente de todo el mundo, y cuando iba a falta de 7 vueltas, una cosa así, iba sobradamente por delante de todo el mundo, pues desde la radio le dijeron: vete más lento, que vas sobrado de distancia, y se produjo un momento se desconcentró y chocó y abandonó esa carrera, una carrera que ganaría Prost, ¿no? Fue aquel año donde, en el 88, cuando Senna decía que, bueno, que en aquella carrera, pues que digamos que veía que ya no había curvas, sino simplemente era todo un túnel, que era como si pilotara a Dios y la leche en vinagre, digamos. Y en contrapartida decía Prost que una virtud que tenía muy bien es que evidentemente era muy cerebral y le analizaba todo, ¿no? Y Prost decía, creo que lo dice en el documental, decía que Senna no simplemente le quería ganar, sino que le quería ganar y además humillándolo, y se equivocó, cometió un error, y al final perdió esa carrera del 88 en detrimento de un Prost que consiguió ganar, ¿no? A partir de esto, Senna acumuló 5 victorias consecutivas en Senna, que es evidentemente récord absoluto de la historia, y alguna carrera de estas que ahora comentaremos, que pasarán a la historia por cosas que pasaron esa temporada y situaciones de diferencias a nivel técnico entre unos coches y otros, ¿no? Volviendo al hilo del final de esta temporada del 90, en el 91, pues Prost, que sigue en Ferrari, pues ya era un Ferrari que ya a menos, y un Senna que con un McLaren que va hacia arriba, pues Senna consigue el título de forma bien, sin ningún problema. Creo que el rival en aquel año fue más bien Nigel Mansell con Williams, que empezaba a destacar. Y llegados a Japón también... Sí, pero en aquella época, o sea, en ese año, claro, el Williams empezaba a funcionar y sí, pero creo que incluso segundo había quedado su propio compañero de equipo, ¿eh? O sea, también, lo que pasa es que el nuevo compañero de equipo ya no tenía la rivalidad que tenía con Prost, sino que llegaron a un acuerdo, o sea, se complementaban perfectamente, y de hecho cuando también en esta ocasión se decidió el título otra vez en Japón, no hubo que esperar a Australia, y yendo por delante Senna, lo que hace es frenar justo antes de llegar a meta para dejar pasar a Edgar Berger, y de tal manera que en el podium, bueno, pues el Berger quedaba primero como ganando la carrera y él era campeón del mundo, ¿no? Cuando bien podía haber sido más egoísta y conseguir el campeonato a la vez que la victoria de la carrera, ¿no? O sea, directamente fue que lo dejó adelantar, o sea, como en la última curva dejó que pasara Berger. Y un poco como homenaje, ¿no?, a ese buen rollo que tenían entre ellos dos, algo completo, o sea, la posición totalmente contraria a lo que había sucedido cuando estaba Prost. Y que aquí empezaría también un duelo de estos que pasó a la historia también, más el Senna, pues tuvieron sus enfrentamientos que pasarían a la historia y que ahora comentaremos, ¿no? Finiquitado el 91, que fue un poco año fácil para Senna, pues entramos en un 92 donde la película sería totalmente diferente, ¿no? Tras unos años difíciles con Prost y que se cerraron
con este tercer título, entre comillas, fácil, visto lo visto, de temporadas pasadas, pues Senna seguía en McLaren, Prost se decidió tomarse un año sabático. Bueno, decidió tomarse un año sabático, entre comillas, forzado, porque bueno, no tenía un equipo claro donde ir, ¿no? Evidentemente a McLaren no iba a ir, Ferrari pues se fue esa misma temporada, como decía antes, en la penúltima carrera ya no corrió ni la última, y Williams pues aún no sabía claramente cuál era el potencial, y digamos que no tenía un equipo claro donde ir, y tomó el camino de tomarse un año sabático, ¿no? Y perder esa temporada. Y en Williams teníamos a un Nigel Mansell que, como decíamos antes, pues iba creciendo paulativamente, ¿no? Y el 92 claramente fue marcado por las novedades técnicas que incorporó Williams a su monoplaza, ¿no? Esa suspensión activa, pues, y control de tracción, pues marcaron la pauta clarísimamente de la temporada, ¿no? Ese Williams fue como está siendo el Mercedes de esta época, como fue el Red Bull de otra época, como fue ese MP44 de McLaren en el 88, un coche que marcó la pauta todo el año, ya no solo con Mansell, sí, que fue el campeón del mundo ese año, sino con su compañero de equipo, que fue Ricardo Patrese, creo que era, que también consiguió, pues si Mansell quedaba primero, pues lo más seguro era que Patrese quedara segundo, y como muy mal, tercero. Y el único que entre comillas, se podía meter en la lucha y dando gracias era Senna, ¿no? Porque las victorias y lo poco que había en liza, pues solo llevaban los Williams, ¿no? Salvo el Gran Premio de Mónaco. Un Gran Premio de Mónaco que aquello era casa de Senna sí o sí. Y he visto la carrera, ahora mismo no me acuerdo cómo fue la historia, pero sí recuerdo ver la carrera por Movistar, que cuando fue el Gran Premio de Mónaco, uno de estos pases que hacen durante la semana son grandes premios de otros años, y evidentemente este año la carrera de Mónaco del 92 la pusieron, y no me acuerdo cómo fue la situación para que en pista a final de carrera acabaran primero Senna y segundo Mansell, ¿no? Creo que Williams cometió un error en boxes, otra parada a mayores. La historia es que las últimas, ahora no recuerdo cuántas vueltas, pero fueron como 15 o una cosa así. Primero iba Senna y segundo iba Mansell, ¿no? Se suponía que Mansell tenía un monoplaza con segundos de diferencia en cuanto a rapidez con respecto a ese McLaren, pero claro, era Mónaco y pasar aquello suponía un calvario para el que iba detrás del monoplaza que iba primero, ¿no? Y la carrera acabó con Senna ganando, evidentemente, porque Mansell no dio conseguido adelantar a Senna, y esto dio pie a una de las imágenes también que va a pasar a la historia, ¿no? Que es Mansell pues casi desmayándose en esto de este podium de extranjeros que hay en Mónaco con el príncipe y todo esto, ¿no? Un Mansell que, por cierto, se solía tener estos problemas físicos más de lo habitual, porque no ha destacado Nigel Mansell por ser uno de estos pilotos que cuidara el físico en especial, ¿no? Y como decía, el 92, un año donde Prost se tomaba un año sabático, Senna tenía que sufrir ante un Williams que, con las novedades técnicas, le permitió a Mansell ganar el título fácilmente. Y bueno, sería de destacar que comienzan los problemas de Senna con McLaren, en el sentido de que, claro, al verse totalmente incapaz de batir al Williams, no tanto por el pilotaje de Mansell, sino porque directamente el coche era mucho mejor que el McLaren, él sentía que tenía derecho a tener el coche, si no el más rápido, como mínimo uno en condiciones de competir, y empieza el tire y afloja con McLaren de me voy, no me voy. En estas, pues evidentemente Senna no es tonto, y viendo el potencial de
de Williams, pues intenta fichar por el equipo Williams. A todo esto, Frank Williams está negociando también el regreso de Prost al equipo, y la intención en principio de Frank Williams, era tener en el equipo tanto a Senna como Prost. Pero ¿qué pasa? Que llega a un acuerdo muy rápido con Prost, y la única cláusula que pone Prost en el contrato, que es o esto o no firmo contigo, es que no fiche por el equipo Senna. Ante esto, pues Frank Williams cede y decide fichar a Prost para el 93, pero Senna se queda con cara entre comillas, cara de tontos, porque su objetivo, que era fichar por el equipo en esa época puntero, pues no lo puede fichar, porque ha fichado a otro piloto que en su contrato pone que no lo puede fichar, ¿no? Y finalmente decide quedarse en McLaren, como decía Juan, pues no a muy buenas, y de hecho creo que tiene un contrato de estos especiales que pocas veces se ha visto, ¿no? Que va firmando casi carrera a carrera compitiendo con McLaren. Hay que decir que McLaren en esta época ya no está ni con Honda, sino que lleva motores Ford. Y bueno, la situación, fue un año raro, ¿no? Porque Williams seguía teniendo, el 93 fue eso raro, porque Williams seguía teniendo un coche muy puntero. En este caso, Prost consiguió sus victorias y su objetivo, que era conseguir el 4º título mundial, finalmente lo acabó logrando. En principio, Prost firmaba por 2 años. Después tenemos a Mansell, que creo que cambia de equipo, ahora no me acuerdo muy bien. No, pero Mansell lo que hace es que abandona la Fórmula 1 y se va a la IndyCar. Se va a la IndyCar. Y en ese Williams creo que aparece también compañero de equipo Damon Hill, ¿no? Sí. En 93 eran Damon Hill y Prost. Y en McLaren se encuentra, pues eso, Senna, que como decía antes, va firmando paquetes de carreras, por así decirlo. Aún así, ese año tuvimos una de las carreras que también pasará a la historia, ¿no? Ese gran premio creo que era de Inglaterra, en Donington Park, donde, también apareció el líquido elemento, el agua. Senna creo que salía tercero, una cosa así, Prost en la pole, y en la salida Senna se queda un poco, como decía antes Juan, ¿no? Creo que lo decías tú, Juan, que las salidas no eran la característica fuerte de Senna. En la salida se quedaba y creo que se veía relegado hasta la 5ª posición, una cosa así, y durante la primera vuelta, una de estas vueltas que pasarán a la historia, pues Senna va adelantando piloto a piloto hasta acabar esta primera vuelta del Gran Premio en Donington ganando, o sea, pasando primero, ¿no? Finalmente acabaría ganando el Gran Premio con una diferencia de estas... No, año, en el 93, no, en el 93 quedó 5º. ¿En Donington? En el Gran Premio de Gran Bretaña. Habría otro... El Donington se llamaría de otra forma. O igual me estoy equivocando de año, porque ya... Sí, es que remontadas de esas eran marca de la casa para Senna, y desde luego si amenazaba lluvia, entonces ya es que era ponte a temblar por parte del resto de pilotos, porque sabían que directamente no tenían nada que hacer. O sea, la comunión que sentía Senna, la forma de sentir el coche, era tal que directamente podía ir más rápido que los demás. Aparte de, toda la mística que encerraba toda la meditación y las declaraciones que hacía Senna de que una vez que conoces tu límite, él se sentía capaz de sobrepasarlo, ir un poco más allá y poder conseguir ese poco más que marcaba directamente la diferencia con respecto al resto. Fue en el 93, Juan, lo único que Donington no se corrió como Gran Bretaña, como Gran Premio de Gran Bretaña, Ajá. sino como Gran Premio de Europa. Sí. Fue en abril, claro. Por eso no te aparece. En Silverstone sí quedó 5º, pero en Donington fue cuando ganó.
Sí, Pero fue eso ese año, en el estaba 93. seguro. Sí, pero por ejemplo, otra remontada espectacular fue precisamente otra vez en Japón, el primer año que ganó el Mundial, en el 90. Se quedó en la salida, el coche directamente... Es cierto, es cierto. Se le quedó el embrague o no sé qué, y lo adelantaron como 4 o 5 y aún así, pues, Prost no tuvo nada que hacer. Sí, y otra carrera mítica también fue ese Gran Premio de Brasil que se le resistía a la victoria en el Gran Premio de casa y que finalmente le acabó llegando, pero con sufrimiento, ¿no? Que en las últimas vueltas la caja de cambios dijo basta y se quedó con la sexta y consiguió acabar el Gran Premio con la sexta, con aquello que con espasmos, que no me toques, que me muero. Las manos enllagadas. Es que, claro, también estamos justo en la última generación, por así decirlo, de coches que eran claramente lo que primaba era la mecánica, por encima de todo. Entonces, eran unos coches muchísimo más difíciles de conducir que los que vimos a partir de entonces. Yo creo que Williams fue el primero que abrió la senda de la nueva forma de construir los coches, ¿no? De pensar el comportamiento del coche. En esta época creo que en el 93 o 94 aparecen ya las levas en el volante y bueno, un poco después. Yo creo que eso llegó con Ferrari, creo que había sido Ferrari el primero en montarlo, pero ya debía de ser como hacia finales. Pero bueno, eso ya era una sofisticación más, ¿no? En el sentido de que en esta época, o sea, eso, mediados de los 80, principios de los 90, los coches todavía eran mecánica pura y entonces el piloto, la concentración del piloto tenía que ser máxima porque cualquier error los dejaba fuera de carrera. Y de ahí pues que muchas veces acabasen como acababan, ¿no? Sí, había retirados a montones y cuando el motor rompía pues había auténtica parrillada de Honda, de Ford o de lo que fuera. Claro, y encima me da la sensación de que en aquella época también la preparación física no era algo que se cuidase especialmente como es ahora, que ahora ves que empezaba los pilotos... ahí, en los últimos años de Senna, junto con que apareció también, que ahora comentaremos, ¿no? Que en este año 93 aparece un equipo y un piloto que es Schumacher y Benetton, que bueno, justo esta época Senna también se empezó a preparar y tal, y junto a la llegada de Schumacher la preparación física empezó a ser un pilar básico de un piloto de Fórmula 1. Evidentemente el que acabó explotando todo esto de la forma física fue el propio Schumacher, ¿no? Pero aún a esta época pues... No, Senna era muy flacucho, no tenía un físico realmente que acompañase, quizás sí que fue él fue precisamente Senna el primero en contratar un preparador físico, aparte también de psicólogos y tal. Y si tú ves las fotos de cuando empieza a las fotos últimas, sobre todo, bueno, estamos en aquella época, los bañadores, o sea, las imágenes de época son curiosas, ¿no? En las imágenes que aparecen en el documental, cuando aparece en bañador y tal, bueno, pues lo ves muchísimo más musculado hacia el final, que al principio realmente pues es que era flacucho, o sea, directamente el físico era complicado. Y por eso, claro, el esfuerzo era mucho, la preparación no era tal, y entonces que acabasen las carreras agotados literalmente los pilotos no era extraño, ¿no? Y en esta carrera de Brasil, pues especialmente, es que se bajó del coche que decían que no me toquen, o sea, a su padre le decía, abrázame, pero con mucho cuidado no me toques, ¿no? O sea, las diferencias con respecto a ahora pueden acabar deshidratados y tal, pero no desde luego la exigencia que de aquel entonces propia de la conducción de los coches. Y llegamos al final de esta temporada del 93, un año, como decía antes, donde Prost conseguiría su cuarto y último título mundial. Justamente el Gran Premio de Australia de ese año, cuando fue ese Gran Premio no lo sabrían, o sea, evidentemente ahora lo sabemos a posterior, pero justamente ese Gran Premio de Australia fue el último de la historia donde en el mismo podio estuvieron tanto Prost como Senna, ¿no? Uno por Prost porque se retiraba, bueno, eso habría que decirlo, ¿no? Porque como decía antes, Prost en principio firmó por 2 años y la cláusula esta donde decía que no podía estar Senna en el equipo solo era por 1 año, ¿no?
y los patrocinadores de Williams le insistían a Frank Williams que querían a Senna, que era, evidentemente, Senna era la gallina de los huevos de oro, era el piloto por antonomasia. Si algo tenía Senna, yo creo que no tiene discusión, es el gran carisma que tenía, ¿no? O sea, se supo ganar a todos, prensa, ingenieros, aficionados, por supuesto, un país entero, Brasil, que en Brasil ya sabemos que pues esto, que el fútbol pues es religión más que religión, ¿no? O sea, es nada más. Y Senna llegó a ser y sigue siendo pues un pilar básico, ¿no? Y como decía, los patrocinadores le insistían a Frank Williams que iríamos a Senna, y pues a ciencia cierta nunca lo sabremos, ¿no? Pero al final Prost, Frank Williams llegaron al acuerdo de que, mira, Prost salía siendo campeón del mundo, que salir de esta forma es la mejor de las que se puede salir. Y Williams, por otra parte, consigue un reemplazo, el mejor reemplazo que podía tener, ¿no? Que es el mejor piloto que había en la parrilla, ¿no? Que era Senna. Un detalle de este podium, y ese podium es que no sé, claro, ahora a vista pasada es todo como muy histórico, ¿no? El último podio de Prost, pero al fin y a la postre también sería el último podio de Senna. Y el gesto de que Senna, que había ganado la carrera, casi también pues como poniendo cierre a toda esa década prácticamente, fueron 10 años de continua rivalidad. Sí, un año aquel, perdona Juan que te acuerdo, como decíamos antes, difícil porque McLaren no estaba a nivel, iba firmando casi carrera a carrera y pues eso, casi conseguir la última victoria del año pues era un premio, ¿no? Sí, pero el gesto de Senna, estando arriba de todo del podium, pues que coge del brazo a Prost y lo hace subir al primer puesto, ¿no? Y le levanta el brazo como diciendo aquí está el campeón del mundo. Un gesto que impresionó en aquel momento porque era totalmente inesperado y que un poco pues venía a cerrar ese decenio de broncas continuas y un poco poner las paces y que claro, pasando lo que pasó justo unos meses después, pues también cobra como otro significado, ¿no? Sí, otro actor protagonista de la historia y del documental, que todo esto que estamos comentando sale en el documental, o sea que lo podéis ver, más que oírlo, que una cosa es oírlo y otra cosa es mejor verlo, ¿no? Otro protagonista de todo esto es Ron Dennis, que bueno, pues Ron Dennis, no sé si sí, amigo de Senna durante toda esta época en McLaren, y justamente este año le insistió una y otra vez, quédate, aún estás a tiempo, porque ya en estas fechas, el último Gran Premio, ya se sabía que Senna iba a cambiar de equipo y se iba a ir a Williams. Y creo que en esta carrera, antes de la carrera o después, ahora no recuerdo bien, no, justamente cuando el parque cerrado, cuando ya queda pues eso, ya van para el podio, Ron Dennis se encuentra con Senna y le dice, aún estás a tiempo de seguir conmigo aquí en el equipo la temporada siguiente, pero bueno, no se produce tal hecho y Ron Dennis y Senna deciden tomar camino, bueno, Senna decide tomar un camino paralelo, que es fichar para Williams, justo un año 94 donde la FIA tiene la gran idea de prohibir todas las evoluciones técnicas que dieron pie a los campeonatos, a gran parte de esas novedades técnicas que dieron pie a Williams a lograr los títulos del 92 y del 93. Con lo cual Senna en principio se encuentra con un Williams potente, pero no tan potente como temporadas anteriores, con un rival menos, con Prost, que en cierta medida Senna dicen que perdió cierta motivación con la retirada de Prost. Incluso Prost creo que llegó a decir que alguna vez lo había llamado y tal, insistía en
esto, ¿no? Que no era lo mismo sin él en pista. Pero bueno, teniendo en cuenta que aparecía ya Schumacher, de sí, hecho, esa es otra. Ese 94 acabó campeón del mundo Schumacher. Con el Benetton, yo creo que pronto hubiera encontrado, una vez con Prost fuera, muy pronto hubiese encontrado un nuevo rival, un nuevo punto de atención en el que fijar su punto de mira, ¿no? Sí, esta es otra porque no sé si apareció el Red Bull de la época o es Red Bull el ahora que es el Benetton de la época, ¿no? Pero resulta que a Benetton, una empresa que vendía camisetas, se le ocurre la feliz idea de entrar en Fórmula 1 junto a un comercial como es Fabio Briatore, y ficha para el equipo a un tal Michael Schumacher. Y bueno, ya en el 93 Schumacher consiguió podiums, si no alguna victoria, ahora no tengo el dato, pero ya en el 94 ya no es que consiguiera podiums y victorias, sino que llegó a conseguir el campeonato, ¿no? Pero antes de ir con eso, el principio de la temporada, pues Senna se tuvo que adaptar al cambio del equipo, ¿no? Encontrarse un coche que le parecía pequeño, que no apenas cabía, y eso que Senna, como decía Juan, pues tampoco era aquello 2 metros, un armario empotrado, no. Era estatura y complexión normal, y costaba entrar en el monoplaza. Después, toda esta pérdida de ayudas electrónicas, suspensión activa, tracción y todo esto, pues había que otra vez readaptarse a ello. Y después se encontró con un rival del que sospechaba que seguía manteniendo alguna de estas ayudas en principio prohibidas, ¿no? Senna sospechaba que ese Benetton de Schumacher al menos mantenía el control de tracción, ¿no? De ahí que no tuviera trompos como le sucedieron a Senna en las primeras carreras, ¿no? Porque sí que hay algo que hay que destacar de Senna, de que le podías dar un triciclo, una piedra, un boli, iba rápido con lo que le dieras, ¿no? Y de ahí están, creo que fueron 65 poles. Bueno, tiene el porcentaje de carrera de grandes premios poles, ese ratio es el mejor de la historia, ese porcentaje. Y en el 94, pese a que el coche no era la séptima maravilla del mundo, pues consiguió las poles de las 3 primeras carreras, ¿no? En la primera, en que fue en Brasil, cometió un error, un trompo y la perdió. En la siguiente carrera, que ahora no recuerdo dónde era, le tocaron, tuvo un incidente con otro piloto y abandonó. Y la tercera, pues el campeonato entraba en Europa, lo hacía en Imola. El Gran Premio del Pacífico era. El Pacífico. La segunda. Y la tercera, como digo, era en Imola, y ahí Senna tenía que empezar a marcar la pauta porque Schumacher había conseguido victorias y se le estaba yendo el campeonato, ¿no? Y llegamos a un Gran Premio de Imola, el San Marino, fatídico, ¿no? Porque los 3 días pasaron cosas horribles, ¿no? Que de darse en esta época, yo estoy seguro que no se hubiera disputado el Gran Premio de ninguna de las maneras, ¿no? Pese a que estamos en un mundo de estos de los derechos firmados, etcétera, yo creo que no se hubiera disputado de ninguna de las maneras, ¿no? Porque, por un lado, el viernes, un jovencito, Rubens Barrichello, sufre un accidente de estos que te pone la carne de gallina. Es como si se diera contra una pared. Es que aparte el accidente es... Lo ves ahora porque Barrichello salió bien, no tuvo sufrió nada físico, ¿no? Pero lo ves y dices, ostras, esto parece uno de estos test, unos de los crash test donde ponen a los dummies para probar las pruebas de choque, ¿no? De los coches y los monoplazas. Realmente espectacular. Eso fue el viernes en los libres. En el sábado, en la clasificación, tenemos la primera fatalidad desde hacía ya unos cuantos años, que es la muerte de Rasenberger, también en Imola. Tiene un accidente y pues fallece a las horas
de tener el accidente, pues fallece y la situación en ese Gran Premio ya la cosa estaba muy mal, ¿no? Se veía muy negro porque ya primero el accidente de Barrichello, después el incidente de Dasenberger, que finalmente el desenlace fue su fallecimiento. Ya la carrera del domingo, de esto que es, como solemos decir alguna vez, que juntas varias cosas negativas, no se sabe por qué, al final las cosas negativas se acaban juntando, ¿no? Sí, Emma, que sí, y como dato, bueno, llevábamos una racha bastante importante de años sin ningún tipo de muerte en un Gran Premio de Fórmula 1. Estábamos desde el año 82, o sea, 12 años era la racha más larga sin ningún tipo de accidente, teniendo en cuenta que durante los primeros años de la Fórmula 1, en la década de los 60, la década de los 50, las muertes eran pues por lo menos una al año, o si no alguna más, incluso pues dobles en el mismo circuito. La verdad es que veníamos a un momento en el cual, pues como dices, un fin de semana en el cual teníamos un accidente el viernes, una muerte el sábado. Pues no estaba acostumbrada ya la Fórmula 1 a ese tipo de Consta que tragedias. sí que había habido accidentes graves, ¿eh? O sea, pilotos que tenían que dejar de competir y todo esto. O sea, Sí. no muertes, pero sí. Sí, uno de estos accidentes que también sale en el documental, creo que era Donnelly, creo que es, bueno, otro accidente de estos, vamos, las imágenes son pavorosas, que no se sabe cómo. Bueno, claro, hay que entender los coches cómo estaban hechos en esa época, ¿no? Pero el piloto queda en mitad de la pista con, creo que todo el asiento y el anclaje todo puesto ahí tirado con el pie roto. Bueno, las imágenes son, o sea, no se ve sangre ni nada, pero Otra diferencia con cómo se retransmite a día de hoy la Fórmula 1 en aquella época, no escatimaban ningún tipo de plano a la hora de mostrar el lado más oscuro, ¿no?, de las carreras, ¿no? Imágenes que a día de hoy segurísimo que estarían censuradas. Y aparte ocurrían estos hechos y, como digo, yo estoy seguro de producirse los mismos en esta época, se hubiera suspendido la carrera o lo que fuera, ¿no? Y en cambio en aquella época se continúa los entrenamientos, clasificación, carrera, lo que hubiera pasado en cualquier incidente, ¿no? Y también, en contrapartida de todo esto, llamaba la atención un poco, ¿no?, cómo era la personalidad de Senna, ¿no?, que es algo también que se muestra en el documental, que por un lado tenía el accidente con Prost en Suzuka, que provocó, como hemos comentado, él, o al menos esa es nuestra impresión, y que acabó llevándose él contra el muro. O sea, era capaz de provocar esa situación crítica, pero por otra parte también era capaz de pararse en mitad de la pista para ayudar a otros pilotos que tuvieron accidentes, ¿no? O sea, era curioso ver eso, ¿no? Por un lado, era capaz de poner eso en una situación crítica, porque sí, vete tú a saber, una piedra o cualquier pieza que como le pasó a él, ¿no?, se desprende y te da en la cabeza o lo que fuera y ahí te quedas, ¿no? Y sin embargo también tenías otra cara de la moneda, ¿no?, que se muestra, si no en el documental versión corta, sí en la versión extendida, estoy seguro, en un gran premio, pues que hay un accidente y se ve cómo se para en la pista y va a socorrer a toda prisa al piloto que tuvo el accidente, ¿no? Y no deja de ser curioso esta doble cara de la moneda de Senna, que también se ve en el último gran premio de Ayrton, ¿no? Como decía,
el viernes mal, el sábado peor y el domingo pues las cosas no, en principio no pintaban muy bien. Incluso Frank Williams llegó a tener la sospecha de que igual Senna no hubiera salido a correr la carrera, pero finalmente sí, salió nuevamente. Por lo tocado que estaba realmente, sí. O sea, no por otra cosa, o sea, sino porque... Sí, físicamente estaba bien y todo, el coche bien, tal, pero por los hechos que habían ocurrido, pues no. Y aparte, es lo que suele, o al menos lo que han dicho la gente que estaba a su alrededor, ¿no? Que había algo, se mascaba algo, no sabes qué, pero algo, no se sabe esto, estas situaciones corazonadas, pero había algo que en Senna no estaba como era habitual, ¿no? En él, ¿no? De hecho, una de estas anécdotas que dices que normalmente Senna, antes de situarse finalmente en la parrilla, daba 2 vueltas de reconocimiento antes de la clásica vuelta de reconocimiento de todos y tal. En la pre-parrilla, digamos, daba 2 vueltas y en este último Gran Premio dio 3. Que no sabes por qué, pero de estas cosas que al final no dejan de ser curiosas, ¿no? Y en este Gran Premio de Imola, pues eso, salía nuevamente desde la pole, pese a los problemas del Williams y todo esto, consiguió la pole, por detrás Schumacher, etcétera, etcétera, y se da la salida y sale bien Senna y detrás Schumacher, pero resulta que hay un coche parado, se queda en la salida parado y de esto de que lo intentan esquivar unos cuantos, pero hay uno que se lo acaba comiendo, ¿no? Y finalmente sucede esto, uno se lo come al que queda parado y un destrozo de la leche y justamente sale un safety car que se volvía a, digamos, en el año anterior se volvió a hacer alguna prueba de safety car y ya finalmente en este año 94 se había restaurado la implementación del safety car y claro, el coche de safety car de la época era aquello que era un Fiat Panda comparado con un Ferrari último modelo, ¿no? Para hacer la comparación. De hecho, se ve en las imágenes de televisión como Senna lo pasaba y levantaba la mano diciendo venga, acelera. Y claro, seguramente el coche de aquel momento iba a tope con los pistones saltándose porque no daba más. Y Senna iba en primera y casi a ralentí en comparación de la diferencia del rendimiento. Y una vez que se soluciona, se limpia la pista tras el incidente de la salida, pues se reemprende la marcha y como en la 6ª vuelta es cuando se produce el fatídico incidente donde Senna se sale de la pista en la curva Tamborello, choca de tal manera y con tal ángulo de que un brazo de la suspensión delantera impacta en el muro, rebota y choca contra su casco y lo atraviesa produciéndole una lesión cerebral mortal, ¿no? Evidentemente la carrera se para, viene un helicóptero, el profesor Sid Watkins, que era que lo dice en el documental, que llegó a tener una relación muy especial con Senna, pues le hicieron una traqueotomía y de todo, pero como decía Watkins, ya en el momento que lo vio sabía que aquello tenía una lesión cerebral fatal y que por mucho que hicieran reanimaciones y todo esto, pues no había nada que hacer, ¿no? Pese a, también como dice en el documental, Senna no tenía ningún hueso roto, ni ningún moratón, ni nada, ¿no? Justo, no se sabe qué, el ángulo perfecto para que el brazo de la suspensión rebotara contra el muro y justo tocara en el punto necesario para que atravesara el casco y le produciera la lesión cerebral, ¿no? Y como dice en el documental, ahora no sé, seguramente un comentarista de televisión, si llega a pasar 15 centímetros más arriba o más abajo, Senna hubiera regresado al paddock por su propio pie, ¿no? Pero no fue lo que pasó y ahí acabó la vida de Senna, ¿no? De una manera pues, que lo ha mitificado y convertido en leyenda, ¿no? Que es lo que suele pasar en este caso, este tipo de cosas en la historia de la humanidad, ¿no?
Y a partir de ahí, evidentemente, la carrera, como decía antes, se reemprendió, consiguió la victoria Schumacher, evidentemente todos entre comillas en estado de shock, esperando noticias de Senna, como si seguía vivo de todo esto. Finalmente pues se supo, ¿no? A las horas falleció oficialmente y se produce uno de los funerales, yo creo que más multitudinarios que al menos yo he visto, ¿no? Visto por televisión y todos, bueno, los 26 años que tengo, más de las imágenes que he visto de funerales, más multitudinarios sin duda. O sea, Brasil, el funeral fue, bueno, se paralizó todo el país. Decir que fue un funeral de Estado pues quedarse corto, y bueno, el funeral estuvieron todos, ¿no? Desde los pilotos, rivales, el propio Prost, por supuesto la familia, las novias, o entre comillas queridas, porque es otra de las facetas que se ve durante el documental, ¿no? Las novias de Senna y cómo se las ligaba, por así decirlo, también aparecieron por allí por el funeral. Y bueno, la verdad es que fue un funeral recordado, ¿no? Sobre todo por el país, ¿no? Brasil estaba, bueno, y sigue estando, las multitudinarias caras de Brasil, ¿no? Que hay una Brasil muy rica, una muy pobre y una que ultra pobre, ¿no? Y Senna un poco lo que decía una aficionada en el documental, que la alegría que necesitaban los brasileños se la daba Senna, y ahora con su muerte pues se la habían quitado, ¿no? Y una vez pasado el funeral hay que volver a la vida, y ese campeonato lo acaban disputando de tú a tú ese Schumacher con Benetton y el compañero de equipo de Senna, Damon Hill. Un campeonato que se tiene como desenlace el Gran Premio de Australia en Adelaide, si no voy mal. Y bueno, el campeonato acaba bien para Schumacher porque acaba ganando el título, pero haciendo una de las suyas en carrera, ¿no? De esto que intenta quitarlo de la pista de Damon Hill, y a él no le pasa, a Schumacher, a diferencia de lo que pasaría años posteriores con Ferrari, no le pasa, creo que sí que le pasa algo de un incidente. El que resulta más perjudicado es Damon Hill, que sufre un percance de la suspensión, se le dobla, y claro, correr con la suspensión doblada y tras lo que le había pasado a Senna, pues no, decide retirarse de la carrera y acaba ganando ese año el título Michael Schumacher, ¿no? Que seguramente hubiera logrado Senna el título. Yo creo que seguro hubiera logrado el título Senna, ¿no? Pese a las dificultades iniciales al empezar el año. Por lo menos lo habría puesto difícil. De todas formas, ahí ya quizás es una de las cosas que más hace referencia en cuanto a Senna, el qué habría pasado si. Yo creo que no es cosa de quedarse en eso, de pensar en qué habría pasado si, sino que yo creo que hay dos aportaciones fantásticas de Senna a este deporte. Primero, es lo que hemos comentado, esa trayectoria, esas tardes viendo la Fórmula 1 con esa forma de pilotar, ¿no? Esos duelos con sus compañeros de pista. Y yo creo que una de las más importantes también, esa segunda, ha sido, bueno, pues su trágica muerte. Habría un ciclo en el cual la importancia por la seguridad de los pilotos ya era importante desde que empezó la Fórmula 1, obviamente. No era un tema badalí la muerte de los pilotos, pero sí que supuso un cambio radical. Durante los siguientes 20 años, hasta el año pasado, no habíamos tenido un accidente mortal de un piloto. En este año pasado que tuvo el accidente y este año que ha muerto Jules Bianchi a consecuencia de aquel accidente, pues ha habido ese periodo, ya el máximo de todos. Si antes habían sido 12 años, ahora han sido 20, en los cuales ningún piloto ha muerto. Hemos visto accidentes brutales, pero que yo creo un poco guiado por ese espíritu de haber perdido un gran campeón como era Senna.
se ha trabajado muchísimo y siempre se ha trabajado por parte de los pilotos de una forma más motivada. Quizás también la parte física, digamos que el piloto de Fórmula 1 ya se hace más profesional. Yo creo que es la sensación que nos puede dar de aquella época. Pilotos cada vez más jóvenes, más preparados, más kilómetros, licencias que tienen que sacar, requisitos, y que bueno, ha desembocado en lo que es la Fórmula 1 actual. Ha habido muertes por el camino de comisarios, algunas en pruebas, en test, pero realmente Ayrton Senna pues dejó esa huella por su forma de conducir, y sobre todo esa huella por el vacío que dejó y la necesidad de que no se volviera a repetir ese tipo de tragedia. No sé qué opináis vosotros. Sí, desde luego. Bueno, yo no lo he dicho hasta ahora, pero de los que estamos aquí creo que soy el único que pudo vivir en directo y de una forma consciente, no siendo un niño, estas carreras. Yo recuerdo en aquella época que era de Alain Prost. En aquella época era más forofo de lo que soy ahora, ¿no? Me tiraban más, una vez que eras de alguien, pues eras para lo bueno y para lo malo de ese deportista. Ahora ya no soy tan así, pero bueno, recuerdo, por ejemplo, cuando descalificaron en aquel Gran Premio de Suzuka y se llevó Prost el título, pues yo me alegré, aunque después, pues sí, por el medio ese pucherazo, pero bueno, incluso para los que ya digo, o sea, veíamos en Senna un enemigo, el tío se ganó por méritos propios el haberse convertido en la figura en el grandísimo piloto que fue. Yo creo que sí que no hay duda de que filias y fobias aparte, yo creo que Senna es el más grande de toda la historia. El hambre que tenía de ganar, lo bien que pilotaba y la forma en que se tomaba las carreras era inmejorable y bueno, se ganó el respeto, ya digo, de absolutamente todo el mundo, ¿no? Que su muerte lo haya convertido en una especie de leyenda, en un mito, pues probablemente también esté a la altura, ¿no?, del gran genio que fue, ¿no? Esta gente parece que solo puede vivir para... Hay ciertos personajes que incluso la muerte los hace más grandes, ¿no? Y probablemente Ayrton sea uno de ellos. Sí, y no deja de ser, bueno, curioso, ¿no? O sea, hay pilotos con más títulos que él, más victorias, y bueno, Schumacher tiene más de todo que él, pero cuando le preguntas a los pilotos cuál es su piloto favorito, normalmente dicen Senna. Hasta el propio Schumacher ha dicho Senna, o sea que evidentemente cada uno tiene sus preferencias. Otros son del propio Prost, otros son de, yo qué sé, Stewart, otros son de Niki Lauda, de Fangio, otros son de propio Schumacher. Estas generaciones de ahora serán de Vettel, de Alonso o de... El propio Verstappen es de Alonso o de Schumacher. O sea que ya estamos pasando la época de Senna, entre comillas, aunque pues eso, sigue un poco marcando la pauta, ¿no? Ayrton Senna, que como decía antes, pues sin duda, aparte de lo que hacía en pista, también destacaba lo que hacía fuera de la pista, ¿no? De hecho, después de su muerte, su hermana Vivian creó el Instituto Senna, pues que ha ayudado a un montón de niños y a salir del paso de las dificultades que hay en Brasil, del que propio Prost es miembro, y bueno, el Instituto Senna pues también es miembro de la FIA y otras instituciones. Este Instituto de Senna, pues que ha hecho, bueno, que él
bueno, sale en el documental, ¿no? Que a lo largo, evidentemente, con el reconocimiento de todas estas victorias y los grandes éxitos, en Brasil empezaron a pedir cosas y hacía lo que podía con donaciones, etcétera, pero en un momento dado se decidió que podía hacer algo más importante y fue sentar las bases para este instituto que se acabó confirmando tras su muerte y su hermana acabó confirmándola, ¿no? Un bonito legado, desde luego. Bueno, yo creo que aquí podemos dejar este especial, esta escudería, dedicado a la figura de Senna y a los que hicieron de Senna esta figura, ¿no? De Prost, de sus rivales en la pista y un poquito de su legado. Creo que ya no tenemos más que añadir. Emanuel, eres el que siempre salta. Estamos ya finiquitados. Sí. O sea, hoy ya me he explayado más de lo que debería. Hoy el repaso ha sido profundo. Con esto, bueno, pues me despido. Os dejo con mis compañeros que os van a recordar pues las formas de poneros en contacto con nosotros. Y os recordamos que podéis seguir escuchándonos en nuestra línea habitual, siguiendo la temporada, que próximamente pues tendremos un nuevo capítulo, y que esperemos que si tenéis alguna idea pues para un próximo escudería o algo de lo que queráis que hablemos o comentarnos algo sobre este que acabamos de grabar, pues ya sabéis, utilicéis esos medios sociales que os dejan ahora mis compañeros. Con esto me despido. Hasta luego. Y estos métodos sociales son, por un lado, Facebook, nos encontráis en la dirección facebook.com/desdeboxes, y por otra parte en Twitter somos @desdeboxes. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Bueno, pues yo también me despido. Espero que con este programa al menos os hayamos despertado la suficiente curiosidad como para que inmediatamente os pongáis a repasar alguna de las carreras o alguno de los documentales o alguno de los vídeos de Ayrton Senna. Creo que es lo propio después de habernos escuchado. Y nada, si nos queréis dejar algún comentario en nuestra web, desdevox.es. Nada más, nos vemos en el previo del Gran Premio de Bélgica, que yo creo que ya tenemos ganas todos de volver a ver cómo corren los coches. Y nada, Desde Box es un poco más largo del habitual, pero la figura de Senna lo requería. Y nada, si tenéis un dispositivo Android, recordad que tenéis en el Play Store la aplicación de Desde Boxes, buscáis Desde Boxes y ahí tendréis todos los accesos al Twitter, la web e incluso para realizar la porra. Un saludo.